Me llamo Leonor Guzmán. Tengo 69 años. El teléfono sonó justo cuando desenredaba las luces navideñas, las mismas que había usado durante casi 20 años. Los focos parpadeaban débilmente. Algunos se negaban a encender, pero las conservaba de todos modos. Eran confiables en su imperfección, algo en lo que aún podía confiar. La pantalla mostró el nombre de Raquel Morales, y por un instante dejé que sonara 2 veces más, antes de contestar. «Hola, mamá», dijo. Su voz era cálida, cuidadosa, como una sonrisa ensayada para un público. «Hola, cariño», respondí. Estaba preparando el arbolito. «Deberías verlo, es más pequeño este año, pero sigue siendo hermoso». Hubo una pausa, un suspiro leve envuelto en estática. «Mamá, sobre la Navidad. Este año estamos un poco apretados. Los papás de Juan vienen de Estados Unidos y los niños tendrán amigos en casa. Es que no hay espacio esta Navidad, mamá». Lo dijo tan suavemente que casi sonó amable. Sonreí aunque nadie podía verme. «No te preocupes, corazón. Tienes la casa llena». «Lo entiendo. Sabía que lo entenderías», dijo rápido, aliviada. «Tal vez pasemos por ahí después de Año Nuevo si las cosas se calman». «Claro, tal vez», respondí. La palabra flotó entre nosotras como un globo sin cuerda. Cuando colgó, el silencio del comedor se hizo tan grande que se podía escuchar. El reloj tic-tac más fuerte de lo normal. El refrigerador zumbaba como un tren lejano. Miré el adorno plateado en mi mano, una campana con forma de estrella. Raquel la había hecho en el kinder cuando corría por la casa con calcetines desparejados y me decía: «Leo, Leo». Colgué el adorno en la rama más alta donde la luz captaba su borde desgastado. Di un paso atrás para ver el árbol medio iluminado, medio en sombras, y susurré para nadie: «Suficientemente, qué hermoso». Afuerita Mérida se enfriaba con el diciembre yucateco. El aire olía ligeramente a sal del puerto y a humo de leña de las chimeneas vecinas. A lo lejos, en la calle, se oía la risa de unos niños nietos de alguien, no los míos, mientras yo estaba en una casa demasiado ordenada para ser cómoda. Preparé un té como siempre que necesitaba llenar el tiempo. La tetera silbó. El vapor subió empañando la ventana que daba al flamboyán. Ese árbol lo había visto todo el año en que traje a Raquel del hospital, la primera Navidad, después de que mi esposo murió, los cumpleaños que se volvieron más silenciosos con el tiempo. Me senté junto a la ventana con mi taza y vi cómo el atardecer caía sobre la calle. Una a una las luces de los porches se encendían pequeños cuadros cálidos de vidas ajenas. Intenté no imaginar el sonido de las risas o el tintineo de copas tras esas ventanas, pero la imaginación es terca. El teléfono vibró otra vez, un mensaje de Raquel. «Feliz Navidad adelantada». Adjuntaba una foto de su familia junto al árbol. Juan, su esposo, estaba detrás de ella, guapo y pulido. Los niños sonreían con su Golden Retriever sentado orgulloso al frente. Cada rincón de la sala brillaba con una calidez costosa, la chimenea crepitando guirnaldas entrelazadas, calcetines bordados con nombres. No estaba Leonor, ni la abuelita, ni siquiera un adorno viejo que les hubiera dado años atrás. Aún así, hice zoom, buscando algo mío, un plato que compré alguna vez, un adorno de su infancia. Pero la foto era impecable, curada, sin rastro de recuerdos. Dejé el teléfono y respiré hondo contra el peso en el pecho. La tetera chasqueó al enfriarse el metal, sonando como un reloj que marcaba un tiempo que ya no quería medir. Cuando las luces de afuera se apagaron, apagué la lámpara y dejé que la sala se sumiera en una oscuridad más suave. El árbol brillaba débilmente en la esquina, su estrella torcida, iluminando una casa silenciosa que olía a pino y hojas de té. Pensé en volver a llamar a Raquel, en decirle algo simple. «Te extraño, cariño»,
pero las palabras pesaban como si pertenecieran a una versión de mí que aún no había aprendido que el silencio era más seguro. En lugar de eso, desenchufé las luces una por una hasta que solo quedó el reflejo de esa pequeña estrella plateada en la ventana oscura. Mañana, me dije, hornearía galletas de jengibre y las llevaría a los vecinos. La casa necesitaba una razón para oler viva. Y mientras cerraba la puerta con llave, miré el teléfono quieto en la mesa y pensé que tal vez así empezaba la paz, no con ruido, sino con la ausencia de expectativas. Afuera, las hojas del flamboyán susurraron suavemente con el viento y la Navidad se asentó sobre la ciudad sin pedir permiso. La mañana de Navidad llegó con un silencio que hacía que cada sonido pareciera demasiado fuerte. El silbido de la tetera, el crujido de las tablas del piso, incluso el tic-tac del reloj en el pasillo. Todo sonaba como ecos en una casa que había olvidado cómo suenan las voces. Puse la mesa por costumbre. 4 sillas como siempre. Una para mí, una para Raquel, y 2 para los nietos que no se habían sentado ahí en años. No es que esperara que vinieran. Solo no soportaba ver 3 sillas en lugar de 4. Alisé el mantel, puse los platos de porcelana que usaba para las cenas de domingo y encendí una vela en el centro. Su luz llenó la sala con un resplandor anaranjado que hacía que las sillas vacías casi parecieran ocupadas. Casi. Afuera la calle estaba tranquila. Hasta los pájaros parecían saber qué día era y decidieron no cantar. A lo lejos se oía un murmullo de villancicos, probablemente del grupo de la iglesia, a 2 calles. Sus voces llegaban con el aire frío, cálidas y frágiles al mismo tiempo. Me senté e intenté comer, pero los huevos revueltos se enfriaron rápido en el plato. No era hambre lo que me llevaba a la mesa. Era la memoria. Cada Navidad antes de que Raquel se casara, ella se sentaba frente a mí, aún en pijama con el pelo revuelto, abriendo regalos con esa emoción que solo los niños conservan. Reía y decía: «No necesitamos a nadie más, mamá. Somos nosotras contra el mundo». Sonreí al recordarlo, aunque dolía como un moretón que nunca sana. El teléfono vibró junto a mi plato. Un mensaje de Raquel. Por un instante la esperanza brilló antes de que leyera las palabras. «Feliz Navidad, mamá. Espero que tengas una mañana hermosa». Debajo cargó una foto, una toma perfecta de su sala. Raquel estaba junto a su esposo, ambos con suéteres rojos idénticos. Los niños, arrodillados al frente, sostenían un cachorro con un moño de terciopelo. El árbol detrás de ellos se alzaba hasta el techo, sus luces reflejadas en una pared de ventanas de cristal. Todo brillaba, todo combinaba, todo parecía lleno. Estudié sus sonrisas demasiado tiempo buscando algo real. Tal vez un dejo de cansancio en los ojos de Raquel o la sombra más leve de añoranza en su expresión. Pero no ella había perfeccionado el arte de la compostura. Puse el teléfono boca abajo y miré la vela en su lugar. Su llama titilaba, luego se estabilizaba terca en su pequeñez. En el mostrador un plato de galletas esperaba para ser compartido. Las envolví en aluminio y las llevé al porche de los Ramírez, los vecinos de al lado. Todavía dormían, pero dejé las galletas con una nota: «Feliz Navidad de Leonor». Para cuando volví la vela se había consumido a la mitad. La apagué y dejé que el humo subiera al techo, desvaneciéndose como un susurro. Luego, doblé el mantel, apilé los platos y empujé la 4ª silla contra la pared. La casa parecía respirar diferente una vez que terminé, más ligera, pero también más sola. Me quedé un rato junto a la ventana viendo cómo el cielo se volvía oro pálido sobre los tejados. A lo lejos una campana de iglesia sonó lenta y deliberada, y por primera vez esa mañana entendí cómo los rituales pueden volverse una especie de armadura
algo que sigues haciendo para no sentir el vacío debajo. El día después de Navidad el silencio se sentía diferente, menos como paz, más como polvo asentándose. Pasé la mañana revisando álbumes de fotos que no había abierto en años, sus páginas rígidas y amarillentas en los bordes. Las imágenes eran fantasmas de días más pequeños y cálidos. Raquel, con un diente de menos, sosteniendo un ángel de papel que ella misma recortó. En la parte trasera su letra decía: «Para mamá, la mejor ayudante del mundo». Acaricié las palabras con el pulgar y sonreí. Siempre había querido hacerlo bien, incluso entonces. A los 6 memorizó toda la obra navideña cuando los otros niños batallaban con una línea. A los 10, se negaba a jugar con los vecinos hasta terminar su tarea perfectamente. La gente me detenía en el mercado para decirme: «Tienes una hija extraordinaria, Leonor». Yo asentía orgullosa, pero con una inquietud silenciosa. Las hijas extraordinarias no se quedan pequeñas por mucho tiempo. Cuando tenía 12 años, su padre Gabriel murió de repente, un aneurisma que se lo llevó mientras dormía en una noche de julio. Raquel entró a mi cuarto esa mañana con un tazón de cereal y preguntó: «¿Por qué no se ha levantado papá?». Ese recuerdo aún se siente como vidrio en mi garganta. Después del funeral la encontré sentada junto a la ventana mirando el flamboyán, susurrando: «Lo haré sentir orgulloso, mamá. Te lo prometo». Desde ese día fue como si hubiera firmado un contrato con su duelo. Notas perfectas, consejo estudiantil, club de debate. Cada victoria venía con esa misma determinación silenciosa, esa misma promesa tácita. La admiraba, pero también temía lo que estaba aprendiendo del mundo, que el amor había que ganárselo, que los logros podían reemplazar el consuelo. Intenté darle lo mejor de lo que me quedaba. Tomé turnos dobles en la biblioteca y catalogué libros hasta la madrugada. Cuando las cuentas se apilaban más alto que los estantes de la despensa, aprendí a estirar la sopa por 3 días y a convertir vestidos de segunda mano en algo nuevo con unas puntadas. Raquel nunca lo notó y yo nunca se lo dije. Ese era el trato de la maternidad: construías el escenario y dejabas que ellas brillaran. Cuando se fue a la universidad en Boston, me abrazó rápido, ya mirando hacia su futuro. Llamaba 2 veces por semana el primer semestre, luego una, luego solo en días festivos. Su vida se llenó de gente que no conocía el crujido de nuestras escaleras, ni cómo el flamboyán florecía demasiado temprano cada primavera. Estaba orgullosa y estaba sola y no sabía qué sentimiento debía ganar. A veces cuando venía de visita la encontraba reorganizando mi casa, moviendo un jarrón, aquí una foto allá, como si pudiera editar el pasado en algo más elegante. «Deberías pintar, mamá», decía. «Algo más claro. Tal vez vender la casa algún día, comprar un departamento en el centro». Asentía no porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería que viera lo arraigada que me había vuelto a este lugar viejo. Recuerdo el día que consiguió su primer trabajo, asistente en una agencia de marketing. Me llamó su voz, vibrante de alegría. «Mamá, dicen que tengo potencial». Reí y le dije que siempre lo tuvo. Lo que no dije fue el alivio que sentí al saber que por fin había dejado de huir del silencio que su padre dejó atrás. Pero tal vez nunca dejó de correr, solo aprendió a hacerlo con tacones. Los años siguientes se difuminaron en hitos ascensos, fiestas de compromiso. La boda en Mérida que planeó hasta el color de las servilletas. Cada paso la alejaba de la niña con ángeles de papel y la acercaba a una mujer que medía el amor en apariencias perfectas. Ahora sentada junto a la ventana con esos álbumes abiertos en mi regazo, lo veía todo con demasiada claridad. El camino que tomó, el que yo, sin saberlo, pavimenté. Quería que volara alto.
No me di cuenta de lo alto que subiría para escapar del suelo que alguna vez compartimos. Cerré el álbum con suavidad, los bordes suaves contra mi palma, y dejé que el pasado volviera a su caja. La casa se sentía más pequeña otra vez, más silenciosa pero no cruel. A lo lejos las hojas del flamboyán susurraron con la brisa recordándome una verdad que siempre olvidaba. A veces enseñamos a nuestros hijos a volar y olvidamos mostrarles dónde está el hogar. Para la semana de Año Nuevo. Mérida se volvió frágil y brillante el aire fresco con ese tipo de invierno que nunca llega del todo, pero te hace ajustar la bufanda. Caminé al mercado de Santiago con una canasta en la mano, fingiendo que necesitaba naranjas y pan, aunque lo que realmente quería era el ruido, el parloteo fácil de extraños que llena el espacio, donde debería estar la familia. Los vendedores gritaban sus precios, y el olor a nueces tostadas flotaba por los pasillos estrechos. Me detuve en un puesto que vendía frascos de miel con forma de campanas como los que Raquel usó de recuerdos en su boda hace años. La mujer detrás del mostrador sonrió amablemente. «Usted es la mamá de Raquel Morales, ¿verdad?» Me pareció reconocerte. No era la primera vez que alguien lo decía. El nombre de Raquel siempre me precedía como una sombra hecha de cumplidos. «Está triunfando», continuó la mujer envolviendo un frasco en papel. «Vi su casa en un artículo de una revista, Casas de Yucatán. ¡Qué lugar, debes estar muy orgullosa!». Sonreí con esa sonrisa practicada que se siente cómoda en la cara, pero no en el corazón. «Claro», dije suavemente, «ha hecho una gran vida para sí misma. Tus nietos son adorables también», añadió. «Seguro los ves todo el tiempo». No la corregí. Parecía más amable dejar que lo imaginara. Tomé la miel, le agradecí, y seguí, antes de que la conversación se convirtiera en lástima. Afuera el sol se escondió detrás de los campanarios y las calles brillaban con las luces de las tiendas y las coronas navideñas. Cada esquina de Mérida parecía destellar igual que la vida de Raquel, medida, curada, sin un cabello fuera de lugar. Al llegar a casa preparé té y abrí mi laptop. Había pasado mucho tiempo desde que vi las redes sociales de Raquel, pero la curiosidad o tal vez el masoquismo me llevó ahí. Su página era una galería de perfección. Cenas bajo candelabros, retratos familiares junto a la chimenea, eventos de caridad en el club náutico. En cada imagen la sonrisa de Raquel brillaba como vidrio pulido, lo bastante brillante para reflejar todo menos lo que era real. Desplacé hasta encontrar una foto de Nochebuena. Raquel estaba en su sala envuelta en luz dorada, su mano descansando en el hombro de su esposo. Detrás el árbol brillaba como sacado de una revista. El pie de foto decía: «Agradecida por la familia, el calor y el amor. Siempre hay espacio para la alegría». Me quedé mirando esa última frase hasta que las palabras se nublaron. Siempre hay espacio. Era casi cómico en un sentido cruel y cósmico. Los comentarios estaban llenos de admiración, emojis de corazones, halagos por su decoración, comentarios sobre lo elegante que era. Nadie veía lo que faltaba en el encuadre. Nadie notaba la ausencia de la mujer que le enseñó a colgar las luces derechas y a no quemar las galletas después de la segunda tanda. Cerré la laptop y dejé que el silencio volviera. La tetera silbó débilmente en la cocina recordándome que vertiera el té antes de que se enfriara. Lo tomé despacio, su calor apenas aliviando el dolor que se había sentado detrás de mis costillas. Mérida desde mi ventana parecía serena, porches decorados con luces blancas, parejas, caminando de la mano bajo los árboles de laurel. Era una ciudad que valoraba la belleza, no la honestidad. Supongo que en ese sentido Raquel encajaba perfectamente. Soplé suavemente mi té y vi el vapor subir como humo enroscándose contra el vidrio.
La noche se acercaba más a la casa cortés y distante, como todo lo demás en esta ciudad, que había aprendido a sonreír sin dejar entrar a nadie. La primavera llegó temprano ese año suave y floral, del tipo que hace que Mérida parezca una postal. Llené las jardineras de la ventana con petunias y repinté la baranda del porche más que nada para mantenerme ocupada. Los días se alargaban silenciosos pero no vacíos hasta que el calendario me recordó otro día festivo acercándose. El Día de las Madres. Raquel solía hacer un alboroto por eso cuando era pequeña, tostadas quemadas en una bandeja, jugo de naranja, con demasiado bagazo y una margarita cortada del jardín en una taza astillada. Todavía guardo una tarjeta que hizo en la escuela con la letra torcida. Eres la mejor mamá del mundo. Ahora el día pasaba como una nube. No hubo llamada esa mañana. Ni un golpe en la puerta. Solo un mensaje que llegó tarde por la tarde. Feliz Día de las Madres, mamá, fin de semana. Ocupado, pero te quiero, seguido de una ristra de emojis de corazones. Respondí. Te quiero también, cariño. Y dejé el teléfono a un lado. Las palabras viajaban más rápido que nunca, pero de alguna forma llegaban al corazón más lento. Para junio, dejé de esperar mucho. La Pascua había pasado igual, y sabía que el 16 de septiembre seguiría el mismo patrón. El ritmo se había vuelto familiar, llegaban los días festivos, las promesas se suavizaban, y luego se desvanecían en la versión del próximo año, de la misma excusa. Los vecinos, buena gente, aunque fueran, no conocían el patrón. La señora Ramírez de al lado decía: «Otra vez sin planes. Leonor, tu hija debe estar muy ocupada con esos niños». Yo asentía sonriendo y le decía que prefería los días tranquilos. Me volví buena fingiendo que el silencio era una elección. Una tarde cálida decidí caminar por el paseo de Montejo, donde la brisa traía el aroma a sal y flamboyán. Las familias paseaban con conos de helado, los niños corriendo delante de padres que reían, en lugar de regañar. Encontré una banca frente al monumento y me senté un buen rato escuchando el agua golpear las piedras. El sonido era rítmico, reconfortante y solitario. Al llegar a casa había un mensaje de voz esperándome. La voz de Raquel, ligera y apresurada. «Oye, mamá, perdón que no hemos pasado. Las cosas están locas. La familia de Juan podría hacer una carne asada este fin de semana. Si no, tal vez el próximo año». ¿Sí? La palabra tal vez empezaba a sentirse como un lugar permanente en nuestro vocabulario. Esa noche, mientras regaba las plantas, escuché risas de niños desde el patio de los Ramírez. Sonreí sin querer, era un buen sonido. Entonces una voz aguda y desconocida me hizo detenerme. «Mamá dice que la casa de la abuelita huele a viejo». Las palabras vinieron de detrás de la cerca, inocentes y sin filtro. Mi corazón se detuvo como si le hubieran quitado el aire. No necesitaba preguntar de qué abuelita hablaba. Me quedé ahí con la regadera en la mano hasta que la tierra se desbordó. La risa de la niña continuó ligera y despreocupada, y la envidié por no saber lo que sus palabras habían hecho. Entré y me senté en la mesa de la cocina donde el aire pesaba con el olor de lo que amaba, el abrillantador de madera, los saquitos de lavanda, en los cajones, el rastro tenue de libros leídos demasiadas veces. Si eso era lo que olía a viejo, entonces tal vez la edad tenía su propia honestidad. Aún así, el dolor no se desvanecía. Esa noche me serví una copa de vino y miré la calle por la ventana. Un grupo de adolescentes pasó con bengalas anticipándose al día festivo. Sus risas se desvanecían como listones. Pensé en llamar a Raquel, en preguntarle directamente si había dicho esas palabras. Pero, ¿qué cambiaría? Lo negaría, tal vez se reiría, tal vez se disculparía. De cualquier forma, yo seguiría aquí, y ella seguiría en otro lado, construyendo una vida donde mi presencia era una molestia cortés.
En lugar de eso, apagué las luces y salí al porche. El aire nocturno era cálido y comprensivo. A lo lejos, un cohete explotó demasiado temprano, demasiado brillante contra el cielo oscuro. Susurré no para nadie, sino para la calle vacía. Tal vez el próximo año. Era más fácil que admitir cuánto tiempo había esperado que ese año llegara. La invitación llegó un sábado por la tarde, metida entre cuentas y volantes en mi buzón. Una nota escrita a mano en papel azul claro. Señora Guzmán, tendremos una pequeña cena mañana. Por favor, venga. No necesita traer nada más que a usted misma. Sofía y Luis. Sofía era mi vecina de enfrente, una mujer joven con ojos amables y una voz que cargaba risas, incluso en charlas comunes. La ayudé una vez cuando su perro se escapó y desde entonces hablamos algunas veces pláticas cortas sobre el clima, su jardín, su pequeño. No esperaba más que eso. Aún así, el domingo por la noche me encontré en su porche con una canasta de panecillos que horneé esa mañana. El aroma a romero y pollo asado flotaba cuando Sofía abrió la puerta. «Señora Guzmán». «Qué bueno que vino», dijo, su sonrisa genuina, no de las que se usan por compromiso. Adentro la casa estaba viva, ya suave, desde una radio el traqueteo de los platos, el zumbido de una conversación fácil. Luis, su esposo, saludó desde la cocina. «Hemos oído de tus pasteles, señora. Estás en problemas y esta comida no está a tu altura». Todos rieron, incluyéndome, y algo en mi pecho se soltó, algo que había estado tenso por meses. Los papás de Sofía estaban de visita, y su pequeño correteaba de regazo en regazo buscando atención y risas. Me ofrecieron lugar en la mesa sin dudar, sin miradas de obligación, sin cortesías vacías. Solo espacio. Comimos despacio, hablando de cosas comunes. El tráfico en la avenida Colón, el mejor momento para ver los flamboyanes en flor. ¿Cuál panadería tenía el pan más suave? Cada historia se enlazaba con la siguiente, hasta que olvidé mirar el reloj esperando que el tiempo pasara. Después del postre, Sofía me sirvió té y dijo en voz baja: «Me recuerdas a mi abuela». Ella siempre mantenía a todos alimentados, incluso a los vecinos que no lo merecían. Sonreí sintiendo un calor que no se desvanecía al irme. Cuando caminé a casa, la calle estaba fresca y tranquila, las estrellas apenas asomándose. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí como la única casa despierta. A finales de noviembre, las calles de Mérida volvieron a brillar con la ilusión familiar de calidez. Guirnaldas adornaban los barandales, las vitrinas de las tiendas destellaban con cintas doradas y cada café zumbaba con charlas sobre planes de viaje y recetas. La ciudad parecía festiva, pero para mí, el aire ya cargaba el peso de otro día festivo vacío. Acababa de limpiar el librero cuando sonó el teléfono. El nombre de Raquel apareció en la pantalla y mi pecho se apretó antes de contestar. Su voz era dulce, ensayada. «Oye, mamá, solo llamo para hablar del Día de Acción de Gracias. Ha sido una locura por aquí, los papás de Juan vienen otra vez y el cuarto de huéspedes se inundó la semana pasada. El plomero dijo que podría tardar en arreglarse. Podía imaginarla apoyada en la barra de mármol de esa cocina impecable con los ojos ya en otro lado. «No te preocupes, cariño», dije. «Tienes mucho encima. Tal vez el próximo año». «Claro», respondió rápido, aliviada. «El próximo año seguro». Cuando colgamos me quedé ahí, sosteniendo el teléfono como si aún tuviera algo que decir. La casa estaba silenciosa, salvo por el leve susurro del viento a través del flamboyán afuera. Era la misma calma que antes encontraba reconfortante, pero últimamente sentía que el silencio tenía dientes. Intenté sacudírmelo horneando. Era lo que siempre hacía cuando la decepción llegaba, disfrazada de comprensión. Medí azúcar, tamicé harina y dejé que el ritmo de las tareas pequeñas me sostuviera.
Pero cuando el temporizador sonó y abrí el horno, ni siquiera el aroma canela y mantequilla pudo llenar el hueco que su voz había dejado. Esa noche me senté con una taza de té y mi tableta. Sofía me había enseñado a usar mejor las redes sociales, diciendo que la ayudaban a sentirse conectada. No planeaba revisar la página de Raquel. Me dije que solo quería ver fotos de los nietos, pero la curiosidad, o tal vez una vieja esperanza, guió mi mano. La primera imagen apareció en segundos. Raquel sonriendo junto a Juan, su mano descansando en una baranda pulida. Detrás estaba el cuarto de huéspedes inundado. Brillaba bajo un papel tapiz nuevo, una alfombra lujosa bajo el equipaje de sus amigos, 2 lámparas de cristal, enmarcando una colcha perfecta. El pie de foto decía: tan agradecida de compartir nuestro hogar con amigos queridos, este día de Acción de Gracias. Siempre hay espacio cuando importa. Mi respiración se detuvo y por un momento pensé que era un error, una foto vieja republicada, algo inofensivo. Pero al desplazarme la evidencia se volvió innegable. La mesa puesta para 8. Las copas de vino reflejando la luz de las velas, la risa capturada en un clip de video. Dejé la tableta y miré la pared hasta que la sala se nubló. Mi té se enfrió. La verdad llegó sin dramas, sin acusaciones, solo una prueba clara y ordinaria. El cuarto no estaba inundado. El espacio nunca le había sido el problema. Me levanté y caminé a la ventana. Al otro lado de la calle la casa de Sofía brillaba con luz suave y se oían risas débiles por la ventana abierta. La alegría de su familia no me dolía. Me recordaba que la calidez aún existía, solo estaba mal ubicada. Fui al closet del pasillo y saqué una caja vieja que no había abierto en años. Adentro había montones de papeles, recibos, la escritura de mi casa, algunos sobres marcados como ahorros. La letra de Gabriel aún etiquetaba una carpeta, planes futuros. Me senté en el piso trazando esas palabras con el dedo. Por tanto tiempo esperé ser invitada de vuelta a una vida que ya no tenía puerta para mí. Cada día festivo, cada rechazo cortés, había sido otro candado cerrado en silencio. Y cada vez me decía que el amor significaba paciencia. Pero la paciencia, me di cuenta, puede volverse autoeliminación cuando no tiene a dónde ir. Guardé los papeles con cuidado y me levanté. El aire en la casa se sentía más ligero, casi expectante. No sabía qué haría después, ni a dónde iría, pero sabía algo con claridad repentina: había terminado de esperar a que me dejaran entrar. Entonces haré mi propio espacio, dije en voz alta, mi voz firme en la sala vacía. Afuera la primera lluvia de invierno comenzó a caer contra las ventanas. Sonaba casi como aplausos. Para enero dejé de esperar que sonara el teléfono. Los días venían y se iban en una suave repetición: la tetera, los paseos, el silencio. Pero debajo de todo un nuevo pensamiento comenzaba a tomar forma frágil y persistente. Tal vez no era demasiado tarde para empezar de nuevo. Una mañana, mientras tomaba café, me encontré navegando en un sitio de bienes raíces al que nunca bien había prestado atención. La mayoría de las casas eran demasiado grandes o demasiado pulidas para lo que necesitaba, pero una foto me detuvo. No era extraordinaria una casita con persianas blancas y un porche ligeramente inclinado a un lado, pero detrás se extendía una línea de manglares y un destello de agua plateada. El título decía: 2 recámaras cerca del manglar de Progreso. Necesita cariño. Manejé hasta allá esa misma tarde. El cielo estaba bajo gris suave contra los juncos y el aire olía ligeramente a sal y pino. El agente inmobiliario, un joven educado con zapatos demasiado brillantes, abrió la puerta y se hizo a un lado. Adentro el lugar era viejo y bañado por el sol, con pisos que crujían y papel tapiz que había cedido al tiempo. Pero la luz entraba por las ventanas como un perdón.
Caminé de cuarto en cuarto tocando la chimenea astillada, la barra estrecha de la cocina, los marcos desiguales de las ventanas. «Es pequeño», dijo el agente con cuidado. «Necesita algo de trabajo». Asentí. Exactamente lo que quiero. En una semana firmé los papeles. El proceso fue extrañamente fácil, como si la casa me hubiera estado esperando. La mudanza fue un trabajo tranquilo. Luis, el esposo de Sofía, ayudó a cargar mis cajas en su camioneta y Sofía me dio un frasco de mermelada casera. «Para tu primer desayuno ahí», dijo. La casita olía a polvo y cedro cuando la abrí por primera vez. Abrí todas las ventanas y dejé que el viento entrara barriendo el aire viciado. El manglar afuera susurraba suavemente un sonido bajo y constante como respiración. Pasé la primera noche en un catre en la sala envuelta en una cobija, escuchando ese sonido. Era extraño, pero pacífico, solitario, solo en la forma en que una página en blanco es solitaria, antes de que las palabras la encuentren. Por las mañanas pintaba. Las paredes pasaron de un beige cansado a un blanco lino cálido, el color del amanecer temprano. Planté romero y tomillo junto al porche, su aroma quedándose en mis manos mucho después de terminar el trabajo. Lijé la vieja mesa de la cocina tarareando sin darme cuenta. No había prisa ni horario ni nadie que me dijera cómo debía verse. Cada pequeña tarea cosía algo dentro de mí. A veces caminaba al manglar justo antes del atardecer. La marea subía y brillaba atrapando la última luz como hilos dorados tejidos en el agua. Los botes de los pescadores pasaban lentos y silenciosos. Uno de ellos, un señor mayor con ojos amables, levantaba su sombrero cada vez que me veía. «Buenas tardes, señora», gritaba y siempre me hacía sonreír. Por las noches encendía una vela en la ventana y veía su reflejo temblar en el vidrio. No sabía si Raquel siquiera sabía que me había mudado. No se lo había dicho. No tenía sentido hacer anuncios. Esto no era sobre dejar a alguien atrás. Era sobre volver a mí misma. Pasaron semanas y la casita empezó a sentirse menos como un proyecto y más como una compañera. Los pisos ya no crujían como extraños. La cocina olía a aceite de limón y pan fresco. Colgué algunas fotos, Gabriel sosteniendo a la bebé Raquel en el patio, mi madre, con su vestido de domingo, y encontré que en lugar de tristeza traían una especie de calma. Una tarde, mientras podaba el romero, noté pequeños brotes formándose en los tallos. Crecimiento nuevo, pálido y seguro, abriéndose paso a pesar del frío. Aplasté una hoja entre mis dedos. Respiré su aroma limpio y me di cuenta de que no me había sentido tan estable en años. El viento del manglar cambió trayendo consigo el leve sonido de las gaviotas desde la costa. Me quedé ahí mucho tiempo viendo el horizonte brillar y pensé en lo extraño que era que la paz pudiera llegar sin ceremonia, silenciosa, como una semilla decidiendo echar raíces. Para la primavera temprana el manglar volvió a ser verde brillante y los días se alargaban más suaves. La casita se había sentado a mi alrededor como un suéter viejo, cómodo, sin pretensiones, justo lo suficiente. Mis mañanas eran tranquilas, café en el porche, el leve sonido de las gaviotas, el mundo, desplegándose sin prisa. Dejé de revisar mi teléfono en busca de mensajes que nunca llegaban. La paz, aprendí, no necesitaba compañía para sentirse real. Una tarde, Sofía pasó con su pequeño un torbellino que cargaba más energía de la que parecía humanamente posible. Lo dejó perseguir conchas en el porche mientras nos sentábamos con limonada y la brisa. «Has hecho este lugar hermoso, Leonor», dijo. Se siente como si respirara. «Es el manglar», respondí. «Sabes ser paciente. Hablamos de cosas sin importancia, su jardín, el polen, la nueva panadería que abriría en el centro, hasta que su tono cambió cuidadoso pero cálido. «Espero no te moleste que lo mencione.
Escuché algo sobre tu hija. De alguien en la iglesia. Levanté la vista de mi vaso. La bondad de Sofía era desarmante. No había juicio en sus ojos, solo cuidado. ¿Qué escuchaste? Dudó, luego dijo suavemente. Que su esposo se fue. Parece que ha sido hace unas semanas. Las palabras cayeron con suavidad, casi con ternura, pero su peso llenó el espacio entre nosotras. No pedí detalles. No los necesitaba. Sofía estiró la mano y apretó la mía. Lo siento, Leonor. No estaba segura si lo sabías. Asentí sin sentir ni sorpresa ni satisfacción, solo un dolor tranquilo y mesurado. Durante años imaginé cómo se sentiría si la vida alcanzara las elecciones de Raquel, si la perfección brillante finalmente se rompiera. Pensé que me sentiría vindicada. En cambio, solo me sentí quieta. Después de que Sofía se fue, me quedé en el porche mucho después de que el sol comenzara a desvanecerse. El aire olía a lluvia y sal. A lo lejos una garza llamó su voz baja y solitaria. Pensé en Raquel en esa casa grande, la que nunca me invitó a visitar, y me pregunté si ahora también estaba sentada en silencio. Adentro encontré una de las tarjetas que guardaba junto al teléfono simple color crema, nada sofisticado. Escribí sin pensar, dejando que las palabras fluyeran como agua, encontrando su camino por la tierra. Raquel. Escuché que las cosas han estado difíciles. No haré preguntas. Solo quiero que sepas que la luz del porche está encendida si la necesitas. Con amor, mamá. Puse la tarjeta en un sobre, lo sellé y caminé hasta el buzón al final del camino. El aire estaba fresco contra mi piel y las primeras estrellas aparecían sobre el agua. Por un momento me quedé ahí con la mano en la tapa de metal, antes de dejarla caer con un clic suave. Al volver, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. No un perdón que pudiera nombrar todavía, no, pero una suavidad que no esperaba sentir. La ira se había consumido hace tiempo, dejando espacio para algo más tranquilo, algo casi como comprensión. Cuando llegué a la casita, la luz del porche ya estaba encendida, proyectando un círculo suave sobre los escalones. La dejé prendida al entrar, no esperando quién podría llegar, solo sabiendo que por fin la puerta que había construido era realmente mía. La tormenta comenzó justo después del atardecer, del tipo que Mérida conoce bien, lenta al principio, luego implacable. La lluvia tamborileaba contra el tejado de la casita, los truenos retumbaban a través del manglar y el viento doblaba los pastos altos hasta que parecían hilos plateados bajo los relámpagos. Encendí una vela cuando la luz titiló su resplandor suave contra las paredes que yo misma había pintado. Era una noche para escuchar al crujir de la casa el latido de tu propio corazón, a todo lo que alguna vez importó, y aún lo hacía en silencio. Estaba lavando platos a la luz de un farol cuando sonó el teléfono. El nombre de Raquel apareció en la pantalla. Casi no contesté. Su voz llegó temblorosa, empapada en lágrimas. «¿Mamá?» Por un instante no encontré la mía. «Raquel, ¿qué pasa? Es...» Se detuvo intentando recuperar el aliento. Detrás de sus palabras podía escuchar el llanto apagado de un niño, tal vez Ana o Luisito. No sabía a dónde más ir. Podemos quedarnos contigo un tiempo». Me quedé inmóvil con una mano en la barra. El agua del grifo corría olvidada en el fregadero. «Claro», dije finalmente, manteniendo la voz firme. «Claro, cariño. Es pequeño aquí, pero haremos espacio». Un pequeño sonido escapó de ella, parte sollozo, parte alivio. «Gracias, mamá». El viaje desde su lado de la ciudad tomaría casi una hora más con esa lluvia. Dejé el teléfono y miré alrededor de la casita. La sala de repente se sentía más pequeña de lo que nunca había notado. 2 recámaras, una medio terminada, que usaba para guardar cosas. Doblé las cobijas del sofá, despejé la mesa
y moví las macetas de romero al alféizar. Había una urgencia silenciosa en cada movimiento, como preparar la casa para una visita que no sabías cuánto habías extrañado. Cuando abrí la puerta para ver la tormenta, el manglar estaba vivo con viento y agua. Dejé la luz del porche encendida, la que prometí en esa carta, y la dejé brillar en la lluvia. Llegaron cerca de la medianoche. Los faros cortaron la oscuridad, luego se desvanecieron cuando el auto se detuvo junto a la reja. Salí corriendo con un paraguas, la lluvia empapando mis zapatos en segundos. Raquel salió primero, su abrigo apretado contra los hombros. Sus ojos estaban rojos, su cabello húmedo y deshecho. Detrás, Ana y Luisito estaban en el asiento trasero con rostros pálidos de agotamiento. «Entren rápido», dije. «Se van a resfriar». Una vez adentro, el calor del fuego que había encendido antes nos envolvió. Los niños dudaron cerca de la puerta hasta que sonreí. «¿Se acuerdan de mí, verdad?». Luisito asintió lentamente, y Ana, más valiente, dijo: «Abuelita, tu casa huele bonito». «Es el romero», dije. «Crece más rápido de lo que puedo cocinar». Raquel estaba cerca de la mesa, viéndose más pequeña de lo que recordaba, menos compuesta, más humana. «No quería llamar», susurró, pero no sabía qué más hacer. Juan se fue. Dijo que necesitaba tiempo, pero creo que se acabó. Le di una toalla y una taza de té que ya había preparado, como si supiera que vendría. «Entonces se quedarán aquí hasta que sepas qué sigue. Sin prisas». Las lágrimas llenaron sus ojos. «Mamá, no tienes espacio. Hay suficiente», dije suave pero firme. «Lo haremos encajar». Los niños se durmieron rápido en el sofá, acurrucados bajo una colcha que había sido de mi madre. Raquel se sentó frente a mí en la mesa con ambas manos alrededor de su taza. La luz de la vela suavizaba su rostro despojado de las capas de pulcritud que había llevado por años. Por primera vez desde que era adolescente, parecía la niña que se dormía en mi regazo durante las tormentas. «Pensé que tenía todo resuelto», dijo en voz baja. «Quería que todo pareciera perfecto. ¿Sabes? La casa, el matrimonio, las fotos. Creí que si mantenía las apariencias nadie vería las grietas». Asentí, recordando cuántos años hice lo mismo. Todos fingimos hasta que el fingir se vuelve demasiado pesado. Sus ojos encontraron los míos húmedos y buscadores. «¿Estás enojada conmigo?». Lo pensé todas las fiestas sola, los años de rechazos cuidadosos, la foto de ese cuarto inundado. La respuesta que vino me sorprendió. «No, ya no». Afuera el trueno rodó de nuevo, pero más suave, como una tormenta perdiendo su furia. Raquel miró alrededor de la sala, los estantes llenos de libros, el zumbido suave de la tetera aún caliente en la estufa. «Es hermoso aquí», dijo. No me di cuenta de cuánto extrañaba la quietud. Sonreí débilmente. «El silencio puede ser bueno. Te dice lo que has estado ignorando». Nos quedamos así un buen rato. El único sonido era la lluvia, suavizándose contra las ventanas. Cuando el reloj dio la 1 me levanté. «Vamos», dije, «preparemos el cuarto de huéspedes. No es elegante, pero servirá». Juntas movimos cajas y desdoblamos cobijas, el trabajo simple de hacer espacio. Ella limpió el polvo de una lámpara vieja y yo la enchufé. Su luz llenó la esquina suavemente, alcanzando más lejos de lo que esperaba. Cuando todo estuvo listo, Raquel me abrazó repentino y feroz. La sostuve cerca como no lo había hecho en años hasta que finalmente me soltó. Más tarde, cuando salí a cerrar la puerta, la tormenta casi había pasado. El aire olía a sal y pasto mojado. Miré la luz del porche brillando en la oscuridad estable y calma y me di cuenta de que ya no era solo para ella. Era para ambas una promesa de que de alguna manera por fin habíamos hecho espacio donde antes no lo había.
Por la mañana la tormenta había pasado dejando el manglar plateado y quieto. La niebla se aferraba a los pastos altos afuera de la casita, y el aire olía ligeramente a sal y tierra mojada. La casa se sentía diferente, no solo llena de mis rutinas silenciosas, sino con el suave movimiento de la vida otra vez. Me desperté temprano para empezar el desayuno. Los niños aún dormían en el sofá cama con el cabello enredado, los rostros sonrojados por el descanso pesado que viene después de llorar. Los zapatos de Raquel estaban junto a la puerta empapados de la noche anterior y su chamarra colgaba sobre una silla goteando levemente al piso. Puse una toalla debajo y me moví en silencio para no despertarlos. Cuando finalmente apareció, parecía más pequeña envuelta en uno de mis suéteres viejos. «Ya estás despierta», dijo su voz áspera por el sueño. «No pude evitarlo», respondí. «Costumbres viejas». Le di una taza de café y señalé al porche. «Está más claro ahora. Se ve el agua». Salimos. El cielo era azul pálido con vetas blancas. Los pájaros rozaban el manglar sus alas atrapando la luz. Por un largo momento nos quedamos ahí, sin hablar. Era el tipo de silencio que no dolía. Mamá dijo en voz baja: «No sé cómo agradecerte». «No hay de qué», le dije. «Estás aquí. Eso es suficiente». Asintió, pero no me miró. Podía verla intentando mantenerse entera, tratando de no llorar frente a sus propios hijos. Cuando volvió adentro, comencé una olla de sopa pollo con arroz simple y firme. El olor llenó la cocina mientras picaba perejil y escuchaba el leve sonido de caricaturas en la sala. Para el mediodía la casita había cobrado vida. Ana ayudó a poner la mesa colocando cucharas con cuidado en cada lugar. Luisito me seguía preguntando por todas las hierbas en el alféizar, el comedero de pájaros afuera. Raquel se sentó cerca de la ventana callada pero atenta como alguien reaprendiendo el ritmo de un día corriente. Cuando finalmente nos sentamos a comer el vapor de la sopa, empañó las ventanas. Raquel probó la primera cucharada y sonrió débilmente. «Había olvidado lo buena que es tu comida», dijo. «Es solo sopa», respondí. «Es más que eso», dijo, sus ojos en el tazón. «Se siente seguro aquí». Las palabras tocaron algo profundo en mí, algo que no sabía que seguía siendo frágil. Estiré la mano por la mesa, quité una miga de su manga y dije: «Para eso son los hogares». Después de la comida, los niños corrieron al porche persiguiendo el reflejo de la luz en las tablas húmedas. Los vi jugar mientras Raquel lavaba platos a mi lado. Se movía despacio, metódica, cuidando de no romper el silencio entre nosotras. «Encontraré un lugar pronto», dijo después de un rato. «No quiero invadir tu espacio». Sequé las manos con una toalla. «No estás invadiendo. Solo lo estás tomando prestado por un tiempo». Me miró, sus ojos suavizándose, y asintió. No hubo disculpas esta vez, solo gratitud del tipo que no necesita decirse en voz alta. Esa noche, cuando el sol se hundió sobre el manglar, me paré en el porche con una cobija sobre los hombros. Por la ventana veía a Tai y Raquel acostando a los niños. Su voz era baja, gentil. Me di cuenta entonces que tal vez ambas estábamos aprendiendo la misma lección que el refugio. No siempre significa rendirse, y que a veces la calidez se siente más verdadera cuando se ha recuperado pedazo a pedazo. La semana siguiente se desplegó en un ritmo tranquilo. Los días se suavizaban entre sí, mañanas llenas del olor a café y pan tostado, tardes zumbando con la risa de los niños desde el porche. Raquel comenzó a moverse diferente por la casita, menos como huésped y más como alguien reaprendiendo un idioma que alguna vez habló. Pasaba las mañanas ayudando a Ana con la tarea, las tardes buscando trabajo freelance en su laptop y las noches doblando ropa con las mangas arremangadas. De vez en cuando la sorprendía mirando por la ventana con los ojos desenfocados, como si buscara una versión de sí misma
que había perdido en algún punto de los años. Una noche después de que los niños se fueron a la cama, se unió a mí en el porche. El manglar estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano de las ranas y el suave golpeteo de la marea contra los postes de madera. Serví té para ambas y le di una taza. La aceptó con ambas manos, sus dedos temblando ligeramente. Mamá dijo tras una larga pausa: ¿Puedo preguntarte algo, claro? Dudo. ¿Cuándo dejaste de estar enojada conmigo? Miré hacia el agua oscura, la luz de la vela parpadeando a nuestro lado. No creo que la ira se detuviera, dije suavemente. Solo se convirtió en algo más tranquilo, como un dolor que sabe que no puede cambiar nada. Raquel asintió, su garganta apretándose. Dejó la taza en la baranda y respiró hondo. Necesito decirte algo, dijo, y creo que nunca lo he dicho en voz alta. Esperé. Te mantuve alejada a propósito, dijo finalmente. Las palabras cayeron pesadas entre nosotras. Me decía que era porque la casa era pequeña, o los niños estaban ocupados, o teníamos visitas, pero no era eso. Estaba avergonzada. Levantó la vista rápido, su rostro crudo sin guardia. Cuando Juan y yo nos mudamos a ese vecindario, todos eran tan pulidos, tan perfectos. Sus mamás manejaban carros nuevos, usaban aretes de perlas, organizaban cenas de caridad. ¿Y tú? Se detuvo, luego lo intentó de nuevo. Siempre fuiste tan sencilla. Tu casa era pequeña, tu ropa no era nueva. Pensé que me juzgarían si veían de dónde venía. La confesión fue callada, pero afilada. Una confesión vestida de vergüenza. Sentí algo dentro de mí apretarse, no ira, sino tristeza. Raquel continuó, su voz inestable. Cada vez que ofrecías venir encontraba una excusa. Cada vez que llamabas me decía que devolvería la llamada después. No quería que vieras cuánto había cambiado. O tal vez no quería ver en qué me había convertido. La vela titiló su llama doblándose en la brisa nocturna. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que ambas lo escucháramos. Cuando hablé, mi voz era calma firme. No protegiste tu reputación, Raquel, dije. Solo perdiste tus raíces. Sus ojos se llenaron de lágrimas y miró sus manos. Lo sé, susurró. Y lo peor es que pensé que lo hacía por mis hijos, para darles una mejor imagen, una mejor vida. Pero crecieron sin conocer a su abuela. Les enseñé a medir el amor por las apariencias. Odio eso. Estiré la mano y tomé la suya. Se sentía fría y pequeña en la mía. Todos hacemos elecciones que creemos correctas hasta que vemos el costo, dije. Pero la vergüenza no tiene que ser permanente. Solo está para enseñar. Soltó una risa temblorosa que no era del todo risa. Eres demasiado buena. Solo soy lo bastante vieja para saber que aferrarse no arregla nada, dije. La noche se profundizó a nuestro alrededor. Las luciérnagas flotaban sobre el manglar como chispas de oro. Raquel se secó las mejillas y se recostó en la silla. Cuando papá murió nunca te quejaste, dijo suavemente. Trabajaste, ahorraste, hiciste que todo pareciera fácil. Pensé que eso te hacía pequeña de alguna forma. Ahora veo que te hacía fuerte. Sonreí débilmente. La fuerza no siempre se ve impresionante. A veces solo parece levantarse cada mañana y hacer las mismas cosas calladas. Asintió y por un rato no dijimos nada más. El aire entre nosotras había cambiado, no más ligero exactamente, pero más claro. El tipo de silencio que no separa sino que une. Cuando finalmente se levantó para entrar, se detuvo en la puerta. Gracias por seguir contestando el teléfono, dijo. Siempre lo haré, respondí. Me dio una pequeña sonrisa temblorosa y desapareció en la luz cálida de la casita. Me quedé en el porche un poco más escuchando el manglar respirar y las tablas crujir bajo mi silla. La vela se consumía su último resplandor
estirándose débilmente sobre la baranda, y pensé en cómo incluso la vergüenza, cuando se enfrenta con suavidad, puede dejar espacio para que algo limpio crezca en su lugar. La llamada llegó una mañana brillante de marzo, justo cuando Raquel ayudaba a Sienna con un proyecto escolar en la mesa de la cocina. Escuché el cambio en su tono antes de saber quién era. Se levantó el teléfono apretado contra su oreja, su rostro palideciendo. «Es Juan», dijo en voz baja tras colgar. «Quiere a los niños. Dice que encontró un lugar más grande. Cree que estarán mejor con él». Las palabras colgaron en el aire como humo frío. Por un largo momento ninguna habló. Los lápices de colores de Ana rodaron por la mesa uno por uno y cayeron suavemente al piso. Serví café aunque ninguna lo tomó. «¿Qué vas a hacer?», pregunté. Miró por la ventana, la mandíbula tensa. «No sé. Es bueno con las palabras, mamá. Lo hará sonar como si los estuviera salvando. Y yo...». Su voz se desvaneció pequeña y cansada. «Ya he perdido tanto. No quiero arrastrarlos a una pelea». Estiré la mano por la mesa y puse la mía sobre la suya. «Raquel, escúchame», dije suavemente. «Has pasado tu vida intentando que las cosas parezcan correctas. Ahora necesitas que sean verdad». Parpadeó sorprendida por la firmeza en mi tono. «¿Y si no puedo?». «Entonces al menos tus hijos sabrán que su madre lo intentó. No necesitan perfección. Necesitan a alguien que se niegue a desaparecer». Sus ojos se llenaron, pero no apartó la mirada. Algo en su rostro cambió, el miedo cediendo al resolve. «Dijo que enviará los papeles mañana», susurró. «Entonces, los leerás», dije, «y pelearás por lo que es real, no por lo que se ve bien». Esa noche llamó a un abogado que Sofía había recomendado. La vi pasear por el porche, el teléfono contra su oreja, su voz volviéndose más firme con cada frase. Cuando colgó, la tensión en sus hombros se relajó, reemplazada por algo nuevo, un poder tranquilo. Entró con las mejillas sonrojadas y dijo simplemente: «No voy a correr más». Sonreí. «Bien», dije. «Esa es mi niña». El viento afuera trajo el leve aroma a sal por la ventana abierta, y por primera vez la vi no como la niña que crié, sino como la mujer que finalmente estaba convirtiéndose su propio tipo de fuerte, moldeada por la pérdida, pero de pie en la verdad. La mesa había estado en el cobertizo detrás de la casita desde que me mudé, cubierta con una sábana y polvo espeso como la memoria. Una mañana de sábado, Raquel la encontró mientras buscaba herramientas. «¿Es esta la de nuestra casa vieja?», preguntó, pasando los dedos por la superficie gastada. «Así es», dije. «Tu papá la construyó el año que cumpliste 8. Cenábamos ahí todas las noches». Dudó, luego sonrió débilmente. «Sigue siendo hermosa, mamá. Solo... cansada». La llevamos al porche colocándola bajo la suave luz de la primavera. La madera crujió, pero se mantuvo firme, terca como nosotras. Raquel se arremangó y dijo: «Vamos a arreglarla». Por horas trabajamos codo a codo lijando los años. Cada raspado del papel de lija liberaba el leve olor a pino, el aroma de nuestra cocina vieja, donde Gabriel tarareaba mientras ajustaba tornillos. Ana y Luisito ayudaron trayendo limonada y cepillos pequeños para limpiar las esquinas. El aire estaba lleno de aserrín y risas ligeras, inciertas pero reales. Raquel señaló una ranura profunda cerca del centro. «Esa fui yo», dijo. «Se me cayó un tenedor y traté de cubrirlo con una servilleta. Papá fingió no notarlo». Sonreí. Siempre hacía eso, fingir no notar cuando importaba más. Para la tarde la mesa comenzó a brillar de nuevo, pálida y limpia, bajo el barniz fresco. Raquel trazó una grieta que se negaba a lisarse. «Esta no se va», murmuró. «Déjala», dije. «Algunas cosas no están destinadas a desaparecer. Nos recuerdan que resistimos».
Asintió su mano descansando en la superficie como si sintiera el latido de algo roto, pero aún vivo. Cuando llevamos la mesa adentro, la casa pareció cambiar a su alrededor. Los niños pasaron los dedos por el borde suave ya preguntando ¿cuándo podrían comer ahí? Raquel me miró sus ojos suaves de gratitud. ¿Recuerdas la bendición que decía papá?, preguntó. Cada palabra dije. Esa noche cenamos en la mesa sopa pan nada sofisticado, y la sala se llenó de un calor tranquilo. La luz de las velas danzaba sobre la madera vieja sobre las marcas y uniones, que ahora parecían menos defectos y más como una historia cosida junta. Raquel levantó su vaso. ¿Por las mesas nuevas?, dijo. Toqué el mío suavemente con el suyo. Y por las manos que las construyen de nuevo. Sucedió un domingo por la tarde cuando el manglar brillaba bajo la primera luz del verano. Estaba regando el romero cuando un sedán oscuro entró al camino, sus llantas crujiendo contra la grava. Por un momento pensé que era un camión de entregas, hasta que las puertas se abrieron y los vi los papás de Juan, vestidos como si fueran a un almuerzo elegante, en lugar de una visita sin avisar. «Señora Guzmán», dijo su madre, su voz suave como porcelana. Estábamos pasando y pensamos en detenernos. Queríamos ver a Raquel y a los niños. Detrás de ella, el papá de Juan me dio un asentimiento rígido sosteniendo un pastel comprado en una caja brillante. Miraron el porche sus ojos escaneando cada detalle, educados pero curiosos. Era la misma mirada que recordaba de la boda hace años, medida evaluadora, como quien mira un mueble que no está seguro de que encaje. Raquel está con los niños, dije con calma. Volverán más tarde. «Oh, qué bonito», respondió su madre ya acercándose. «Solo esperaremos adentro entonces. Hace años que no nos sentamos juntos». Sentí la brisa cambiar contra mi piel trayendo el leve aroma del manglar. Por un momento casi me hice a un lado por costumbre, el viejo reflejo de hacer espacio, de suavizar la incomodidad. Pero algo en mí había cambiado. «Lo siento, pero esta vez no hay espacio», dije. Las palabras salieron suaves, no como arma, sino como una verdad atrasada. Su madre parpadeó confundida. «¿No hay espacio?». Sonreí educadamente. «La casa es pequeña y tranquila, así la queremos mantener». Por un instante nadie se movió. Luego el papá de Juan carraspeó. «Solo queríamos desearles lo mejor». «Y lo han hecho», dije señalando el camino. «Les alegrará saber que pasaron». Los labios de la mujer se apretaron, pero no discutió. Volvieron al auto sus pasos medidos, su orgullo intacto pero inquieto. Cuando el motor arrancó me quedé junto al romero hasta que el sonido se desvaneció por el camino. Adentro la casita estaba fresca y brillante. La mesa brillaba bajo la luz de la tarde, aún oliendo levemente a abrillantador y limón. Me serví un vaso de agua y miré la sala que alguna vez fue solo mía y ahora tenía el pulso tranquilo de un nuevo comienzo. Por primera vez entendí cómo se sentía la paz realmente, no ausencia ni quietud, sino el simple acto de pararte en tu propia puerta y decidir quién puede cruzarla. El Día de Acción de Gracias llegó temprano ese año. No por la fecha, sino por el espíritu. El aire era fresco y claro, del tipo que llevaba el aroma a pino y pasto, del manglar hasta el porche. Dentro de la casita el calor florecía, pollo asándose en el horno, panecillos, enfriándose en la barra y risas tejiéndose por las habitaciones como una melodía finalmente recordada. Raquel insistió en cocinar la mayor parte de la comida, aunque sus medidas eran caóticas y su timing aún peor. «Tú hacías que esto pareciera tan fácil», dijo agitando una cuchara de madera en fingida derrota. Sonreí revolviendo el gravy. «Porque nunca viste el desastre detrás de la puerta de la cocina.
Ana y Luisito estaban ocupados poniendo la mesa, discutiendo sobre cuál dibujo debía ir en el centro. Sofía y Luis llegaron también trayendo un pastel de nuez y a su pequeño que ahora perseguía a Luisito por el porche. La casita, antes demasiado callada, ahora se sentía llena de ruido, de movimiento, de vida. Cuando todo estuvo listo, nos reunimos alrededor de la mesa del comedor, la misma que Raquel y yo restauramos meses atrás. Su superficie brillaba bajo la luz suave, las leves marcas atrapando destellos dorados de las velas. Miré los rostros a mi alrededor, cada uno iluminado por el calor, y sentí algo profundo asentarse dentro de mí. Raquel levantó su vaso, su voz firme. Voz, antes de comer solo quiero decir algo. La sala se aquietó. Mamá, por mucho tiempo pensé que la familia era lucir perfecta, ser admirada, aceptada, respetada. Pero sentada aquí ahora me doy cuenta, se trata de pertenecer. Tú me enseñaste eso. Se volvió hacia los niños sonriendo a través de las lágrimas que brillaban en sus ojos. Por la mujer que me enseñó qué significa realmente la familia. Las palabras me tomaron desprevenida. Mi garganta se apretó y tuve que parpadear rápido para evitar que la sala se nublara. Sofía tocó su vaso suavemente contra el mío. La criaste bien, susurró. Miré a Raquel, la mujer en la que se había convertido, y sentí el viejo dolor transformarse en algo más ligero. Orgullo no por lo que había dado, sino por lo que ella finalmente había reclamado para sí misma. Comimos despacio como hace la gente cuando sabe que el momento importa. Las historias se contaban y recontaban. Las risas subían como música. Cuando los platos estaban casi vacíos y las velas se consumían, salí al porche por un momento de aire. La noche estaba calma. El manglar brillaba bajo la luz de la luna, y desde adentro podía escuchar las risas de los niños resonando en las paredes. Encendí la luz del porche por costumbre, por esperanza, y la vi derramarse suavemente por el patio. Por años esa luz había significado espera. Ahora significaba algo más. No perdón, ni siquiera cierre, solo paz del tipo que no pide permiso. Adentro Raquel gritó: «Mamá, el postre está listo». Sonreí, entré de nuevo al resplandor y cerré la puerta detrás de mí. La casa volvió a estar en silencio, después de que todos se fueron. Solo el zumbido bajo del refrigerador y el leve tintineo de los platos secándose en el escurridor. El aire aún guardaba el calor de la cena, el leve dulzor del pastel de Sofía y las risas que llenaron la casita horas antes. Quedaba como un perfume suave y reconfortante. Raquel había acostado a los niños antes de ir a su cuarto. La escuché susurrar buenas noches, su voz tierna y firme, ya no tensa por disculpas. Había cambiado de maneras que las palabras no podían capturar del todo, menos armadura, más verdad. Me moví por la sala lentamente, apagando las velas una por una. La mesa brillaba débilmente, en la luz tenue, la madera restaurada cargando los ecos de lo que se había reconstruido, no solo en muebles, sino en nosotras. En una esquina había una servilleta arrugada con la letra de «Ana, gracias, abuelita», por la mejor cena de todas. Sonreí alisándola y dejándola ahí. Algunas cosas merecían quedarse visibles. Afuera el manglar se extendía bajo un cielo lleno de estrellas. El aire era fresco, del tipo que acaricia la piel como una bendición. Salí al porche ajustando mi suéter y me quedé un largo momento en la oscuridad escuchando. El agua murmuraba suavemente, un ritmo más viejo que el duelo. Por años este porche había sido un lugar de espera, un escenario para esperanzas que nunca llegaban, para días festivos que terminaban en silencio. Solía mantener la luz encendida para las personas que me dejaron atrás, como si su brillo pudiera guiarlos a casa. Pero esta noche la casa ya se sentía llena. No quedaba ninguna ausencia aquí. Alcancé el interruptor.
La bombilla titiló. Luego brilló firme un círculo dorado y cálido derramándose por las tablas del porche y el patio tranquilo. «Esta luz ya no es para esperar», susurré. «Es para la paz». El manglar respondió en su propio idioma, el suave susurro del pasto, el grito lejano de una garza, el zumbido interminable de la vida continuando. Me quedé ahí hasta que el frío se profundizó, hasta que la luz de la puerta detrás de mí se estiró lo suficiente para alcanzar las estrellas. Cuando finalmente volví adentro, dejé la luz del porche encendida. No como señal, no como invitación, solo como prueba de que la paz, una vez encontrada, no tiene que esconderse en la oscuridad.